esta plática se llama FAC5 de Gates 8. Es un transmisor de FM. A fin de cuentas, los equipos modernos de FM traen un excitador aparte. Aquí dice, los equipos Flexiva FACS son transmisores de 5, 7, 5, 10, 15, 20, 40 kilowatts. El transmisor de 10 kilowatts es la referencia para todas las potencias. El de 5 kilowatts es escalable hacia abajo y los demás serán arreglos de transmisores de 10 kilowatts. En octubre del 2020 se presentó la plática FAC5 y se utiliza ahora este formato. Se retiraron figuras que no corresponden a esta plática. Al final, la página 26, dice, esta presentación, esta es una presentación reducida del manual de un transmisor de FM. Solo tiene importancia a las personas, a la persona que está a cargo de este equipo, y es lo máximo si este falla. Lo anterior solo es válido si se revisaron esas notas y si se entendieron. Fuera del reducido número de personas usuarias de este transmisor, esas notas no tendrán el menor valor. Como en todo equipo de nueva generación, encontrarán componentes nuevas cada vez, eso está mal escrito, más pequeños, más complicados y casi imposibles de reparar. Aquí repetimos lo mismo. El bloque llamado Control y Display Board con este número de parte del FAX30 se presentó en su momento y ahora no se lo en esta fecha de ahorita damos la fecha de la primera presentación, de la primera impresión en papel. No se localizaron los diagramas del FAX5 para este mismo título con este número con esta clave, por lo que en esta plática se usa esta sección del FAX30. Aquí está la fecha que se hizo la impresión en papel y se la dedicamos. La dedicación debe ser al final al maestro en ciencia Marco Antonio Reyes Sánchez, formador y guía académico en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional México. Fue un guía para mí en la electrónica básica y para muchas personas y muchas generaciones de ingenieros. Entonces, regresamos al principio. Y se usan las mismas hojas de la plática del FAX30. Entonces, el FAX30 tenía otro dibujo en la figura 1. Entonces, aquí se pone que luego hace falta un cable de interfase del transmisor al excitador, del excitador al transmisor, con ese número de parte, con este número de terminal y con esa parte de títulos. Aquí solo están puestos 15 terminales. Bueno, son 15. En la figura 1B se presenta el índice del transmisor FAX5 marca Gates 8. Se agregan números arbitrarios al inicio para identificar este bloque del escrito y no poner todo esta nomenclatura que trae. Entonces, el número 12 arbitrario con 4 hojas es el módulo de FM. El número 14 es el divisor o splitter el divisor a 7, de 1 a 7. El 17 un combinador de 7 a 1. Y en la figura 1C está el contenido de la plática. Entonces,
con los dibujos. Ya pusimos el cable de interfase, viene el módulo de FM, alambrado de fax, y así vamos con los capítulos que tiene esta plática. Entonces empezamos con el amplificador para dejar esta hoja similar a la del fax 30. La entrada del amplificador de RF, bueno, vamos a ver algo que dice acá. Estoy viendo si trae la potencia. Por algún lado lo dice. La potencia es 5 kilowatts entre 7. Cada uno de los amplificadores tendrá 714.3 watts. Entonces tenemos en J123 la entrada de RF, un muestreador para ver la señal de entrada, un filtro pasabanda con C33, C104, C113, un muestreador, un acoplador direccional o wattmetro de entrada. Está así simplificado porque el formato que uso para hacer los dibujos no acepta más que cierto número de componentes, entonces aquí se reduce, y además se complica mucho el dibujo, se ponen muchos detalles, se reduce a que tiene capacitores de 150, 154, inductores L29, L30, resistores R108, otra inductor L31 y un detector de RF CR1. Entonces muestrea la señal de entrada, filtro pasabandas, un transformador de desbalanceado a balanceado, un transformador para acoplar impedancia de entrada 50 ohms a la entrada de estos MOSFET contrafase Q1. Entonces, retroalimentación C166, R35, R21, circuito de retroalimentación, polarización clase AB o clase C a través de BG, alimentación de BDD por L15 entra a la parte a las partes de Q1 complementario. Hay la trayectoria de DC y vamos viendo las terminales. Entonces R18, R20 de la fuente de alimentación, donde entra de 44 a 52 volts, hay un paralelo de resistencias de bajo valor que sirven para convertir la corriente que entra al amplificador a voltaje y tomar una muestra de corriente del amplificador de potencia a través de las terminales J26, J27 en este módulo. En este cuadro, que es un resumen del módulo B, el muestreo de corriente es J236, J238. Este sería J26, J27. Entonces vamos viendo las terminales del módulo A y módulo B. Entonces esta es la entrada de PA, BDDA con terminales J1, 13, 14, 15, 16 hasta el 20. Por acá entra J1. Aterrizan la salida de RF que deja escapar este shock. Y por acá pasa el voltaje de DC para par de MOSFETs complementarios. La impedancia de salida de los MOSFETs a 50 ohms es con un transformador de impedancia, un convertidor de balanceado a desbalanceado. Bueno, este es L2, L13, L11. Incluye también L21 en la conversión y los capacitores de bloqueos aquí señalados. Un filtro, a fin de cuentas también acoplador de impedancia. Este es resonante paralelo, se observa. Capacitores de bloqueo C94, C96 y 3 terminales de salida J1, 3, 5, 7 en la etapa positiva. Tiene un muestrador de potencia de salida directa. Parece reflejada. Es reflejada. Con
la información reducida del muestreador con R105, R106, C70, C71, L24, L26, un diodo rectificador CR3. Aquí para ver nivel no se preocupa si es clase AB o clase C. Simplemente ven nivel de salida de portadora. Y será la terminal J21 la que nos dé la potencia reflejada. Aquí dice reflejada. Y esta es potencia directa de entrada. J22, J21. Y aquí vemos J240 y J237. El equivalente en la caja B. Bien. Tiene 12 volts de polarización a través de este diodo, parece que son dos diodos, R28 a un FETMOS Q4. Por J130 entra 1 o 0. Si es 1, aterriza este punto. O sea, los MOSFETs invierten. Si entra 1, la salida es 0. Y ese 0 desactiva este Q3 y se abre. Entonces no funciona R104CR22. Esto queda abierto. En consecuencia de esto queda abierto. Estos más 12 volts R40 con este divisor de voltaje en la parte de abajo ajusta su salida R103, no ve Q3R22 y entra a la terminal de voltaje de polarización para hacer un clase C. Cuando por J130 entra 0, aquí sale 1, activa, satura Q3, se aterriza y entra en operación R104 y ahora sí controla la polarización, perdón, y es al revés. Es al revés. Clase AB se controla con R103 y cuando se desactiva Q4 entra Q3 y aquí ajustamos la polarización en clase C o clase AB. Entonces uno de los dos ajusta AB y el otro ajusta la polarización en clase C, seleccionando si se va a usar en analógico con clase C o en digital en clase AB, amplificando impulsos. Cuando se activa Q3 sale una muestra para avisar que está activado en clase C por J129. Por la terminal PA-ON1, aquí estará PA-ON2, J234. Si tiene voltaje de operación, un 1, este se satura y este menos 5 entran a bloquear la operación de los transistores. Entonces cuando se quiere cortar los transistores se le aplica, o encenderlos se aplica voltaje por acá. Por J24. Con eso terminamos de ver las terminales de este circuito y aquí se repite. Aquí se repiten las terminales en el módulo B. Figura 2. $12 en las referencias que pusimos y aquí regresamos a ver que este es 12. 4 hojas contiene el manual. Y aquí sería el segundo punto tratado en esta plática. Esta plática se va a dividir en dos partes porque es muy extensa. Tiene mucha circuitería. Tal vez no sea complicado, pero tiene muchas interconexiones. Entonces aquí ya está. Tenemos esta parte cubierta. Y pasamos a la figura 3. Está el alambrado del FAC5 que incluye dos excitadores, figura 3A, 3B, 3C, que incluye dos excitadores A y B con el cable de interconexión que presentamos antes, más cables individuales donde
La RFD sale del A por cable 201 J4, cable 68 J5 y entra una llave en el switch de RF preparado para esto, con otra terminal, y el excitador B pasa J5, cable 69 J6 y pasa uno de los puntos para seleccionar por J4 qué excitador es. La salida del excitador pasa a un módulo IPA de amplificación. No está identificado el cable, pero entra a J2 1A, 1B, 2A, 2B, 1A, 1B, 2A, 2B. Entonces, son cajas que llevan esa identificación y se repite la identificación, pero esto será J2, J3, J6, etc. Entonces sale de ese amplificador y va a un divisor, cable 63, sale por J1, 1A, cable 63, J4, cable 62, J8, cable 38, E1 del splitter de 1 a 7 con esta identificación, y salen para módulos E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 que entra al primer amplificador. El segundo amplificador será E2, entonces E8 sería el equivalente de E1. Entonces sale terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5, terminal 6 y terminal 7 a un combinador de 7 a 1, resistencias de carga, y el combinador tiene como salida de punto común a AJ29, que es un filtro pasabanda y acoplador direccional. Puede ser pasabajos, antes usaban solo pasabajos, y acoplador o wattmetro direccional o medidor de potencia, donde sacamos muestra de RF para una retroalimentación a los excitadores y hacer corrección de linealidad cuando se trabaja en modo digital, medidor de potencia directa, wattmetro, medidor de potencia reflejada, muestra de RF para alguna medición, poner monitor de modulación y la salida por unos 5 octavos. En 3B está presentado el módulo de PA que acabamos de trabajar, que tiene terminales J1, J2. Y a le llamo módulo A, módulo B en general. El J1 del módulo de la parte de arriba se conecta a J9 y el J1 de la parte de abajo se conecta a J10. Cada módulo va a un controller del modo que conecta J2, J1, J2, J1. Entonces son el bloque 12, el bloque 16, el bloque 15. Regresamos un momento a ver, y acá está J2, J1, 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 J2, o sea, lleva la misma caja, terminales J1, J2, unos van al controlador y otros van a señales de entrada-salida. Entonces J9, J10 se interconectan a J1 y el controlador conecta de J1 a J2. Aquí están en E4 positivo la fuente de alimentación 0 y en E1 positivo la fuente de alimentación 1. Esto lleva dos fuentes de alimentación y terminales que vamos viendo más adelante. En la figura, en la parte 3C, a esta le llamamos 3A, 3B, 3C, estas dos formas de usar el excitador en estos transmisores y en otros, donde el excitador se le sube a 50 watts y no se utiliza este IPA. Aquí está el muestreador de potencia de entrada directa, o se atenúa inclusive a 3 watts la salida, y con un atenuador
colocado en el switch pasa al amplificador, que sería el ejemplo que se está mostrando acá. Hay muchas llaves. Este es K2, este es K1. No sé si estas sean. Vamos a ver. Luego hay un poco de problema para localizar cuál de las llaves es, pero este es el principio de operación presentado en 3C. Volvemos a presentar algo similar con otra forma, pero ya más el cableado 3E, de donde aquí está el excitador A, el excitador B, cable 203, J6, J2 con 15 hilos, J4 como un solo cable, y aquí están las salidas RF 201, 204, 201 cable 201, 204 que sale para el sistema System Interface. Entonces entra la RF a System Interface y va a buscar los amplificadores de RF conectados al Power Supply Interface. El Power Supply Interface tiene los dos cajas de amplificadores de potencia. Aquí vemos que se hace una caja A1, otra caja A2 y una caja tiene módulo AB, módulo AB, módulo AB. Entonces son 2, 4, 6, 8 módulos. 7 serán de RF y el octavo será para la IPA. Entonces acá están las cajas donde está IPA y voltaje de IPA y voltaje para el otro amplificador de los 7. Y aquí IPA, Power Amplifier 2 y Power Amplifier 3 están las otras fuentes necesarias. Lleva una fuente cada uno de los amplificadores. Aquí están las fuentes de alimentación, Power Supply 0, 1, 2, 3, pero pueden y tienen más amplificadores. Hay uno que tiene 3, otro que maneja 2, otro que maneja 2. En fin. Las interconexiones en Power Supply Interface. Y Power Supply Interface se conecta a System Interface con J12. Se conecta con W2 50 hilos, J10, System Bus, J10, cable W2, J6, tiene el mismo nombre. Este System Bus también con 50 hilos se conecta a Control Display. Entonces ya tenemos cajas, aparte de los excitadores, Power Supply Interface, System Interface, Control Display, y nos falta ver Fan Control, que tiene por J9, W5, J5 su interconexión. Aquí es J6, vamos a ver coincidir los números de J6 de System Interface con J10 de System Bus. Vamos a ver coincidir las acciones de J10 con J4 de Control Display, 50 hilos también, y hay una interconexión de J7, J5 para llevar sin intermediarios la acción de System Interface y Control Display. Este diagrama bloques se repite en el FAX30. Entonces, leyendo uno de ellos se facilita más observar la otra plática. Dentro del Control Display hay un micromódulo display, micromódulo con display. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, entonces vamos a regresar a estos dibujos. Aquí está el Fan Control. Vamos a regresar a estos dibujos cuando entremos a estos temas
a estos temas a tratar en la hoja correspondiente para entender las conexiones J1 que se repiten a J9 y J1 que son similares pero van para otro control. Sigue siendo 3A, 3B, 3C, 3D se quitó, por eso no sale, quedó en la otra figura. Y está aquí 3E, que acabamos de verlo también. Entradas de alimentación, línea 1, línea 2, línea 3, neutro 2, neutro 1, neutro 3, es trifásica, o 220 si son 5 kilowatts, y es la entrada ACI terminal 1.7 de Power Supply Interface. Aquí está puesta unas llaves de control RF Switch, figura 4. J5, J6, J4. Aquí está J4, J5, J6. Es RF Switch. Entonces, tiene el detalle que hay dos terminales de entrada. J5 se divide en dos terminales de entrada. Y para un contacto también utiliza dos entradas, de tal forma que se refuerce el contacto o lleve menos corriente cada terminal. Los inductores L1 y L4 intentan evitar arcos de RF cuando cambian de un lugar a otro encendido el equipo. Y el circuito de relevadores tiene una de componentes agregados para no provocar cambios de impedancia en el relevador. Entonces por eso se ve que hay shock capacitores, y esto se activa cada uno con 0. Elementos para quitar RF, el shock para que el RF no pase, para dar alta impedancia. Entonces entra por J5 con dos contactos, sale con dos contactos, y aquí hay un muestreador direccional o wattmetro que ve la potencia de salida. Filtro pasabajos o pasabanda, y vemos ya CR1 como un par de diodos donde entran un diferencial y que buscan que el efecto de temperatura sobre la parte de arriba lo sienta el de abajo y se corrija el desbalance o offset por temperatura en los semiconductores. Entonces tiene un atenuador para bajar el RF. No, este es 5 volts de polarización para buscar linealidad en el transistor. Y atenuador sí, pero a 5 volts. Entonces viene la RF, pasa a CR1, se convierte a DC, se le quita la RF y va a este amplificador de ganancia R31 entre R4 sobre R8 y R9. Entonces aquí está la trayectoria C4, C5, bueno, todo el filtro, pero CR1, R8, y entra como balanceado a 1. Y vamos en esta plática a hablar del integrado U1, terminal 1, hablando de la salida, y no me meto a decir que entra por la terminal, no sé, 2, y la 3 tiene otras cosas, sino hablar únicamente para hacer más rápida la presentación. Y se aplica a 1, pero 1 es la salida. R33, otro amplificador de retronegativa, son amplificadores, no es comparador, donde la ganancia de este amplificador, pero no la ganancia de RF, yo puse en la redacción ganancia del amplificador, no, ganancia del circuito de medición, se ajusta poniendo S1
a 15 watts, 40 watts, 60 watts, 200, 250, 400 watts calibrar el medidor a esta potencia. Se ponen los resistores adecuados, se pone el resistor adecuado y no un potenciómetro, sino se cierra un interruptor S1 en la posición donde se vaya a usar la medición de esta potencia de entrada, un circuito seguidor y sale el nivel de R por J14. Aquí tiene un detector de nivel donde la polarización de mínimo nivel lo da el divisor R11, R40. Bajamos el voltaje y si el nivel es suficiente, aquí da 0 y se prende el LED DS1 en verde que avisa que está bien la RF. Y también este 0 por acá se invierte y da 1 en R21 y avisa por J11 que la RF está bien. Entonces esta llave es un switch con indicador de potencia. Habrá también conmutador switch para bajo nivel, donde, como vimos en el otro ejemplo, atenúa la señal, la baja, y con dos terminales de entrada y salida va a J2 o J7. Probablemente sea este que pusimos acá. J4D1. No, parece que no. Bueno, este es el circuito para activar el relevador, para activar los dos relevadores, porque aquí viene la activación de K1 y aquí está la activación de K2. Entonces, para que se active canal B, tiene salida AB, tiene que tener 0 acá, con 5 se ilumina este LED, y aquí tiene que tener 1, y en J1, 3 tiene que tener 0, 1, 0, se invierte dos veces, y cuando tenga 1, da 0, da 1, y se activa, no prende DS2 e indica que está activado la sección A. Entonces esto es figura 4, RF Switch 18. Splitter. Entonces, entrada E1 puede ser acoplador, filtro, pasabajos, acoplador de impedancia, resistencias de balance, y es siempre una variante del Wilkinson. Y las entra por, es divisor, entra por E1 y sale por E8, E7, E8, E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1. Regresamos es este. Es este. No, perdón. Splitter es este. Perdón. E1, E2, E8. Este es combiner. Este es splitter. Y hay un combiner hasta el final de la plática y se va para allá porque podemos ir más para hacerlo más rápido. Entonces es combinador J1, J2, J3, J4 hasta J7. También es Wilkinson, la resistencia, acoplamiento de impedancia, separadores, filtro, bajas frecuencias. Y esto de nuevo toma importancia por las posibles interferencias que da la frecuencia modulada a los sistemas de comunicación de los aviones en la banda de 120 MHz. Este quita esa interferencia, pero hay otras trayectorias en el transmisor donde no está el filtro, que no son comunes, pero por allá se pueden colar cosas. Estamos en la hoja 26. Regresamos al punto de la plática, donde vamos a presentar la primera mitad. Quién sé qué hoja sea. tengo varios
bastante material aquí preparado, pero en la presentación nada más da tiempo de ver el circuito que se está tratando. Entonces acá está el divisor y entramos a figura 5 y entramos al módulo controlador que vamos a irnos por acá al módulo controlador que es este, que su única interconexión es J1. Es este. Bien. J1. 36, 38. 36, 38. 36, 38 corresponden al módulo B de muestreo de corriente. J136, J138, J16, J17 es el muestreo de corriente. Entonces aquí tenemos de la resistencia en paralelo, muestreo del paralelo para corriente, el voltaje que nos da, que es equivalente a corriente, entra un amplificador diferencial, filtro para quitar RF ya que es voltaje directo, un amplificador diferencial integrado, de nuevo filtraje, acondicionamiento, un amplificador, retroalimentación negativa, ganancia R33 en R32 más 1, y se aplica ahora sí a un comparador con retroalimentación positiva, y el voltaje de referencia para ver si la corriente se excede es este voltaje de referencia que se maneja mucho en el módulo, el divisor de voltaje R17, R12, y entra el voltaje de referencia para este comparador. Si ese voltaje se supera, da negativo y enciende el multivibrador U1 terminal 9, y ese 1 sale por aviso de que la corriente está excedida por la llave U6, la llave U20. Yo identifico cuando estoy hablando de esto como U1 terminal 9, multivibrador biestable, a U6 13, U20 14, terminal J1 y estas llaves vamos a ver más adelante cómo se cambian para manejar módulo A, módulo B. Porque aquí estará por otra trayectoria para salir por J120 el muestreo de la corriente del módulo A. Así que recordamos que era J136, J138, en el A que presentamos es J16, J17. Entonces, la corriente de sobrecarga, el multivibrador va indicada en la otra terminal de U6. Bien. Otra salida del muestreo de corriente
Así es un muestreo de nivel de corriente. Ya no quieren saber si se dispara, sino quieren medirlo. Y sale por U6 terminal 18, U19, que también se activa junto con U20, uno u otro tal vez. Y es muestreo de corriente, uno u otro. Muestreo de corriente, muestreo de nivel de corriente. Y este es aviso y será terminal J125, hoja 5 de 6 que trae esta sección en el transmisor. Y esto nos ayuda a identificar porque esto será una guía para saber cómo funciona en un momento dado, ayudarnos a detectar una falla. Pero esto me dice que en ese grupo de 6 hojas está en la hoja 5. Esto está en la hoja 4. Esa es la indicación que está puesta. Entonces aquí selecciona el nivel de corriente del módulo B o nivel de corriente del módulo A. Aquí está con el multiplexer que se presenta más adelante, el manejo de la llave U6, el manejo con el multiplexer selector, el manejo de la llave U20. Entonces esto nos ayuda más adelante a identificar, a entender qué es ese multiplexor. Y aquí están unos LEDs que van a prender para... Bueno, hay falla cuando aquí sale uno por Q terminal 9, pero por la Q negada debe de salir 0, que se activa con un 0 en este CR2, que tiene algunos otros circuitos, pero sigue siendo 0 y prende DS1A para avisar. Entonces con 0 prende DS1. ¿Por qué prende con 0? Porque del otro extremo de DS1A para iluminar, la parte de arriba de DS1A, la parte de abajo de DS1A la utilizan para el módulo B. Para el módulo A. Este es el B. Aquí dice B. Este es el B. Porque tiene 5 en el ánodo del diodo emisor de luz, del LED. Aquí está el aviso de una suma de fallas. Y esta suma de fallas puede ser 0 con CR19, CR4, CR18. Aquí también puede ser 0 para DS1, para la parte de DS1A, con CR2, CR3, CR16, CR17. Y aquí este punto se va a 0 con CR19, CR4, CR18, CR1 que viene de esta caja. El 0 pasa a 1 en este comparador, en este inversor tipo Schmitt-Trigger. Entonces un 0 pasa a ser 1, ese 1 sale a Q3 y da 0 en J113 para avisar que hay una falla. A su vez este 1 acá pone a 0 Q7 y prende DS2 la parte de arriba, PA fault A. Pero entonces esta sección es PA fault A y esta sección es PA fault B. Este es DS1A, DS2A. O a lo mejor es el mismo. Había que ver ese detalle. Aquí hay un termistor que se polariza con 4.096 volts R31 y varía su resistencia. Un circuito seguidor R30, circuito seguidor R36, sale por J130 para medir el nivel de voltaje que está dando el termistor para hacerlo corresponder con una temperatura ya. Y entra este comparador que tiene U52, que tiene retroalimentación positiva, y el voltaje de referencia es 4.096 R7 R11, que si se dispara aquí da un 0 que borra el multivibrador. Esta es una O. Si borra el multivibrador,
En U35 da 0. Y aquí será falla cuando sea 0. En U es al revés. Cuando... Bueno, está bien. En este caso lo apagó. Pero cuando hay falla, aquí sale 1. O sea, dispara esto. Porque aquí da 1. Aquí da 0 y sale un 1 por Q para avisar que hay falla de temperatura y un 0 por CR3 que enciende el LED para avisar lo mismo. Entonces 1 arriba, 0 abajo. Y 0 abajo también puede ser activado por CR2, CR16, CR17 en la presentación de la temperatura. Y aquí sí se puso qué circuitos son U1, U5, U6, U7, U8, U19 igual a U20 y qué integrados son y buscar la hoja de datos, el datasheet en el manual para ayudarnos a entender qué está haciendo esto, qué integrados son, aunque sean tablillas muy pequeñas, siguen siendo integrados clásicos, muy más avanzados, pero vemos las nuevas características que tienen. En la figura 6b ya no es, aquí detectó corriente de A, corriente de B, temperatura, y con circuitos similares en J1 a 2 ahora va a trabajar con potencia directa y potencia reflejada. Pero es el mismo circuito a fin de cuentas y tienen similar operación el que está en la hoja 2.6 al que está en la hoja 3.6, pero inclusive no, se ve diferente, se ve diferente. Bien, un amplificador diferencial, la entrada diferencial le pone temperatura de compensación a la entrada A y B, y el otro diodo de detector será donde muestre la potencia directa, porque este será potencia directa AB, potencia reflejada J11, el A, y el B será J137. Entonces, amplificador diferencial, pero un diodo es temperatura para corregir el desbalance de la variación de temperatura que provoca la variación de temperatura en los diodos. Entonces, amplificador diferencial, retronegativa, entrada balanceada, salida desbalanceada, quitan el nivel de RF. CR13 evita que está como diodos de protección de picos negativos. Comparador con referencia el voltaje clásico 4.096 R88 R87, voltaje de referencia. Si se dispara porque se excedió el nivel, será con 0 y manda aviso por U6, U20 y con otro similar de reflejada en el módulo A, detector de reflejada en el módulo A. ¿Por qué tendrá 2? Bueno, a lo mejor hay reflejada y potencia. Entonces aquí está CR18 se junta con CR19 para poner un 0 y borrar Q15 donde nos avisa una falla. Los otros dos diodos de entrada de potencia, ahora circuito similar pero nivel de potencia de entrada
se juntan CR17, CR16 y van a borrar otro multivibrador para avisar de la falla. Entonces aquí están CR18 y CR19, luego CR17 y CR16, y vemos detector de entrada A con un circuito similar, detector de entrada B, detector de reflejada A y con un circuito similar, detector de reflejada B, unidos en los multivibradores U15 salida 5 o 15 salida 9, así se presenta en el circuito. Para el encendido del transmisor, por J1 va un 1 a la salida de esta O U18B, 0 en U4B, 1 en U4C, y da un pulso de reloj para encender U15. Por la terminal 9 de U15 manda uno por acá, 0 a la salida, 0 acá, da 1, aterriza, sale 1, 0 a la entrada de U2A, aterriza a la salida de U2A, perdón, 0 da 1 para Q1, lleva a 0 el drenaje y se ilumina DS1A, la parte de abajo ahora, porque antes se iluminó la de arriba. Ahora buscamos en DS2 la parte de abajo también. Y aquí será encender y habilitar módulo. Donde necesitamos que aquí salga 0 para hacer alguna activación similar a este 0, y tiene que entrar por J114.0 para habilitar módulos y para encenderlo, para habilitar la operación y encenderlo. Entonces estos son los controladores, los módulos, el módulo controlador de el módulo controlador del módulo de potencia por la terminal J1, conectado a J2, se interconectan, y J1 se enchufa en la caja a J9, y J9 tiene otra trayectoria de salida. Entonces estamos con esto terminando el controlador. Figura 6B. Aquí está la interconexión de J1 del módulo de potencia con J9, módulo 1, módulo A, módulo B, de J9, J2. J2, J3 de la fuente de alimentación, J9, E4, E3. Ahorita vamos a ver que los E son las terminales de los circuitos. Esto es parte de las interconexiones del backplane de J1, J9, J1, J10 también había. Esto es
módulo 1, módulo 2. Bien. En la figura 7 está el chasis, contiene el amplificador FM módulo y el módulo controla. En la figura 3b se observa que J1 del módulo 12 se conecta a J9 y J1 de 12 se conecta a J10, es lo que vimos. Entonces J9 357 es igual a J1 357, tienen la misma función. Y lo mismo la J10 con las J1 en el módulo B. Con eso se termina la parte de los módulos de potencia y pasamos al sistema de fuentes de alimentación, que salimos de esto y pasamos, y acá están esas cajas, y pasamos a Power Supply Interface, donde vamos a ver las conexiones y la electrónica que hay en Power Supply Interface como primera parte del problema, y veremos algo de Control Display también, pero no entramos a sistema interfaz. Vemos también fan control, pero no entramos a sistema interfase porque es la otra mitad de los circuitos. Este sistema es básico para el fax 5, 7, 5 y 10, es el mismo. Y tiene interfaces con los módulos, buses para IPA y ventiladores, monitores de línea DAC de bajo voltaje. Aquí le falta la A. Flujo de aire, distribución de 5 volts, etcétera. Bien, entonces aquí está en la 8A la interconexión de 3 fuentes de alimentación, donde son Power Supply 1, 2 y 3 en una misma caja de control. Entra la alimentación, la línea 3 y neutro. Este es para la línea 3 y neutro. Habrá otro para la línea 2 y neutro. 2 y habrá otro para la línea 1 y neutro en 3 fases, y sería solamente 220 si solo si utiliza 220 nada más, pero creo que no alcanza ni para el de 5 kilowatts. Bien, la fuente de alimentación 1 está en J1, P1, terminal 1 a 8 para que la corriente se distribuya entre las terminales. El vivo, el neutro, J1, P2 de 1 a 8 y la tierra. La fuente de alimentación 2 toma cuando se enchufa en los peines de conexiones, toma su alimentación en J2, P1, 1.8, J2, P2, 1.8. Y así la fuente de alimentación 3, y las salidas de más BDC salen porque son fuentes no fabricadas por Gatesay, y tampoco lo fabrican Autel, y tampoco, a veces Broadcast sí, pero en general ya no, son fuentes ya especializadas. Entonces la fuente ya trae su voltaje de DC en la terminal J1, en la terminal J1P5 de 1 a 8. La 2 tendrá J2P5 de 1 a 8 y J3P5 de 1 a 8 la fuente 3. Tiene un circuito para sumar los voltajes
por CR31, CR30, CR29 a la terminal F10, un fusible, y sale a E4, terminal de alimentación del módulo de IPA, donde el módulo de IPA puede tomar su voltaje de la fuente 1, 2 o 3. Como son fuentes similares, agarra la que está ligeramente más alta, y si una se desconecta sigue con la otra, de tal manera que tiene alimentación redundante. Y G7 le vamos a llamar a una terminal, es un número arbitrario donde va interconectado después, y para simplificar el circuito se toma la terminal G7 más adelante, en la hoja 7 de 8. Tiene de la fuente de 50 volts, alrededor de 50 volts, un muestreo con divisor de voltaje y un circuito seguidor para medir el voltaje de la fuente 1, fuente 2, fuente 3, con la terminal 1.7 de U20. Parece que lleva 4 amplificadores operacionales, circuito seguidor. Entonces toma el voltaje de la fuente de aquí y lo entrega en E22, E20, E18, y el IPA lo entrega en E4. Esto será menos la terminal menos BC de la fuente, E15, E19, E21. Aquí hay un circuito de prueba de menor nivel de voltaje de entrada, donde con un fusible F3 pasa un transformador, un rectificador de, creo que no creo, acá dice que es reducido el voltaje, el voltaje B2. Entonces se reduce el voltaje de 220, se rectifica, unos filtros por acá, filtros para evitar ruido, se reduce, se pone un Zener para que no se exceda el voltaje, y se da un voltaje de referencia. Cuando baja a 190 volts, baja de 190 volts, bueno, normalmente este comparador con retropositiva da un 1 y no prende el LED de ese 1 porque es superior B2 a B1. Si B2 baja de 190 a la entrada, da menos de 238 y da un 0 y prende DC1 para indicar que está el voltaje de entrada abajo de 190 volts y actúa en consecuencia. En principio, si tiene 1,1, o sea, está bien, la falla sería con 0, 1,1, da 1 en coincidencia, 0 invertido, y con un 0 avisa que está bien. Cuando aquí de 0 sale 0, acá 1 en consecuencia, y fuera del 0 se desactivan lo que está conectado a la fuente 1, 2 y 3. Hay otras acciones o hay otras cosas. Esta terminal va a otro circuito, lo llamamos G1. Esta terminal viene de otro lado, que aquí tiene que tener 1 por J8, 7 o 0 para apagar las fuentes, pero sale un aviso o viene alguien, entonces esto es encendido o apagado. Esto es para las 3 fuentes de alimentación. Damos al principio la explicación para el de 10 kilowatts, donde lleva más fuentes de alimentación. Son 3 fuentes de alimentación, 2 fuentes de alimentación más 4 y 5, y 2 fuentes de alimentación más 6 y 7. Entonces aquí está lo mismo que arriba, pero simplificado, donde es la línea 2 y neutro, línea 1 y neutro. Antes fue línea 3 y neutro. Es el vivo, es el neutral, es tierra, y son las salidas positivas y salidas negativas. Línea 3, línea 1 y neutro, vivo, neutro, tierra, salidas positivas, salidas negativas. Terminal E12, terminal E10, E19, E23, fuentes muy particulares. Vemos que la de arriba es hoja 7 de 8,
la fuente de alimentación 2 es 3 de 8 y la de abajo es 4 de 8. Bien, aquí están partes del controlador del Power Supply Interface, de la circuitería de Power Supply Interface. Aquí es una línea común G0, que si se activa una llave, se conecta CR15 a la línea, CR43 a la línea, y por el multiplexer se selecciona si se conecta o no se conecta. Aquí entra J1, A4, B5, D5, la Power Supply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El arreglo es de 7 fuentes y transmisores más grandes presentarán otro arreglo de 7 fuentes. Por acá tiene más 5 volts que no actúa en CR45, tiene que tener 0 por Power Supply File para que active CR45, aterrice R134, que normalmente da un 1 a U3D, y quite el 1 a U3D. Esa sería la acción. La acción hacia U18A, si tiene 0, como es inversor, es un excitador inversor, da 1. 1 si está cerrado U15. 1 es, abajo está U18 4, U18 5, U19 2. Se repite el integrado. Está un poquito raro los dibujos, pero eso es lo que puse para hacer más simple el dibujo. Está desproporcionado. Entonces, si está cerrado, tiene dos terminales, pero decíamos que íbamos a mencionar U15-2 o U15-15, solo una terminal. Entonces se cierra por el multiplexer y sigue la alimentación a un punto común que avisa falla de sobrevoltaje. Y si hay falla de sobrevoltaje, no importa qué fuente la tenga, hay problemas. Entonces se juntan todas las fallas en J8, 28, J10, 28, donde CR6 más que rectificador es paso unidireccional para que la señal siga y no regrese. Por acá hay un 1, y si viene 0 de CR45, 43, cualquiera de estas por las llaves cerradas, quita el 1, pero 1 normalmente da 1, 1, da 1, da 0, apaga Q7, apaga DS4 donde dice que no hay falla, y manda, si este es 0, manda 1 en J10, 18, que es aviso de que no hay falla. Habrá falla cuando se ilumine podemos hacer al revés. Cuando DS4 se ilumine hay falla. Entonces 1 acá da 0 en J10, 18, por eso sé que da 0, porque recordamos que los transistores bipolares o transistores MOSFET, si entra por la compuerta o por la base o por la reja del bulo, invierte la señal. Entonces entrada de 1 en falla para que se ilumine DS4 es 0 a la salida. 1 a la salida significa que es 0 en DS4, terminal 11 de U3D, se apaga la falla. Aquí es activar la fuente de alimentación. 1 está correcta, la 3 está correcta, y es G1. Y este G1 de esta hoja 8.3b, 8b, viene del anterior. Ahí ya lo buscamos. Entonces CR2, CR7 tiene que ser 1, tiene que entrar un 1 para que esto funcione. 1 acá da 1 en Q8, 0 a la salida, 1 en J8, 11, J10, 11, manda un aviso. Entonces esta es la operación de esta parte del circuito. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se conecta esta sección, y esto es una sola operación en el multiplexer. Aquí está el flujo de aire, tiene dos sensores de temperatura. Uno se pone a temperatura ambiente y otro en la trayectoria del aire. Este está calentado
a propósito y se calienta para simular 50 grados, y cuando U21 alcance 50 grados, este comparador, este amplificador diferencial balanceado de retronegativa elevará el voltaje. Aquí sí hay un comparador con voltaje de referencia U8, con voltaje de referencia entrada negativa, donde tiene divisores fijos con S1 a 1, S1 a 2, o los dos terminales cerrados, ya que hay una tablita donde podemos dar de 2.9, 3.1, 3.3, 3.5 como voltaje de referencia para saber la velocidad de flujo de aire, donde se va a disparar el sensor de temperatura. Un circuito seguidor U87 para ver el nivel de temperatura por J824, J1024. Este comparador va a activar falla y flujo de aire, falla de temperatura y falla aviso con 1,0 de falla de temperatura. Por G3, cuando se activa, se bloquea la entrada de U8. O sea, no hay señal, no hay medición en J824, J1024, y no hay disparo en los circuitos. No se activa. ¿Para qué? Pues a veces en encendido o en algunas ocasiones se manda activación para G3 para bloquear el circuito o para reciclarlo por G5. Aquí tiene 1, 0, 1. No pasa la señal a Q4. Entonces tiene que tener 0, 1, 0 para activar la falla por CR1 Q4, porque un 0 quita la polarización de esto y da 1. ¿Y por qué digo que es así? Porque de otra manera no tiene sentido el diodo. El diodo se activa con 0, y eso me ayuda a explicar la circuitería. Este LED prenderá cuando haya falla de flujo de aire, y tiene que ser esta la trayectoria. Acá tenemos power supply off cuando se apaga por algo, viene de la terminal G4, y tendrá que ser menor el voltaje que este para que dé 1 y falle, ¿sí? Para que este supere la entrada negativa, tiene que bajar este voltaje. Entonces este voltaje va a ser más alto, se satura 1 y prende DC6 para indicar falla de ventilación. Y este 1 acá da 0 acá y prende falla de flujo. Prende DC5 y sigue este 1 por acá y da 0 en J1033. Entonces así seguimos la trayectoria del circuito. Aquí está explicado, pero luego le marca U28 y empiezan a buscar U28 por acá. Entonces aquí está U28. 8C1. Esto es 8B. Entonces 8C1 es esta. 8C1, 8C2, 8C3, 8C4. Entonces 8C1 es voltaje de IPA G7, hoja 2 de 8, un divisor de voltaje para reducir el nivel de 50 volts, un circuito seguidor y salida de nivel por J1022, y de nuevo el multiplexer para cerrar las llaves power supply 1, 2, 3 hasta 7, para cerrar la llave correspondiente y pueda pasar la señal analógica
unidireccional en CR15, CR13, entonces tiene ligera caída de voltaje, pero el voltaje pasa. Y aquí, como sensor el voltaje analógico aquí, la continuación es 1 y 0 para mandar protección. Aquí tiene un monoestable y habla de que se redispare la señal. Entonces, si se supera el voltaje de referencia en un 5, se dispara este. Aquí está el tiempo de inestabilidad fijada en la terminal RC. Entonces aquí da 1, 0, 0, 1. Terminal G5, terminal G7. Otro sensor de temperatura, un circuito seguidor, medición de temperatura en J824, J1024, otro amplificador diferencial, donde viene la temperatura y viene a una suma de temperaturas agregado. No es este. Este es un comparador. No, viene, se dispara, se bloquea, porque aquí tenemos 5 volts y aquí un voltaje menor. Estos 5 volts pueden llevarse abajo, y acá tiene 5, acá tiene 5, aquí tiene 5 en todas las terminales. Si por G2, G6, J8, 15, cualquiera de estas terminales doy un 0, quito con punto 7 de conducción de CR24, quito los 5 volts de entrada de este y el voltaje negativo da 0 acá, aterriza esta terminal y de otra forma está en 1. Entonces con esto podemos, poniendo 0 o poniendo 1, podemos quitar el muestreo de temperatura por J91 por alguna falla. Con un 0 de falla por algún lado podemos quitar la salida de J91. Aquí está la llave de multiplexer, donde seleccionamos fila y columna de la llave, de la matriz de llaves que vamos a cerrar. Y aquí cierra PA, PA1, PA2, PA3, y así va seleccionando con 1, 1 de entrada la terminal que vamos a probar. Tiene que tener 1 por columna, 1 por columna de U13D a U13B, U16A. Tiene que tener un 1 por J810. Tiene que tener 1 para que un 1 por J839 seleccione esta. O un 1 por J840 seleccione este. O un 1 por J441 seleccione la U16 y cierren esta llave donde se juntan, donde seleccionamos una fila y columna y cerramos las llaves de aplicación de lo que está antes. Aquí un circuito seguidor para dar un voltaje positivo, porque este circuito seguidor con de lo que entra por J10.5 o J8.5 y activar clase A, clase B, clase AB del transmisor. Aquí está la columna G0 donde se cierra la llave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la columna G0, y en particular S114, S110, S114, S110 habilitan Q12 y Q13 y no tenemos que recibir señales de control. Este es para habilitar las la medición de las fuentes de alimentación.
Ahora pasamos al micromódulo, cambiamos de tema, al micromódulo que está en la... Vale la pena regresar. Está acá. El micromódulo que está en control display. Ya vimos power supply interfase, los circuitos que están acá. Y ahora pasamos con el micromódulo display. No vamos a entrar totalmente al control display, ni vamos a entrar al sistema interfase. Entonces esto es micromódulo y luego fan control. Tiene un microcontrolador con fuentes de alimentación 1.25, 1.5, 2.5, 3.5, como todo circuito, datos, direcciones y control. Entonces aquí tiene líneas de control, datos y direcciones, 12 líneas de direcciones, 31 de datos, no sé cuántas de control, SD y MUSE, y con MUSE tiene otra sección de líneas de control de datos y direcciones. Aquí sí las direcciones, las direcciones son 31 y arriba son 12. Arriba está para trabajar estas memorias, ese DRAM y esta memoria U6, y abajo está para entrar parte del bus que va a 200 direcciones y partes a memoria flash U5, memoria U4, memoria U5, memorias para el trabajo de este microcontrolador. Y este mismo bus de control tiene líneas para selección de integrado, líneas de control de la 14 a la 23, 31 direcciones de la 24 a la 54 en este tipo de bus, Flexbus. Es hoja 7 de 7 de este tema. Hay otro que le llama CAN bus 0, CAN bus 1, donde tiene líneas de las 156 a 158, 159 a 161. Y líneas en general para USB, puerto serie, bus y cuadrada C, timers, IRQ y otras líneas para completar un bus de 200 líneas de este microcontrolador. Aquí vemos un oscilador con un cristal de 50 MHz como referencia para este microcontrolador, con un separador U11, todo en 50 MHz. Un sensor U10, un sensor de fuente de alimentación de 3.3, 2.5 y 1.5, si está fuera de su nivel, avisa que la fuente está mal y desconecta el microcontrolador. En U1 hay una fuente conmutada que va de 3.3 volts, es un reductor. Con L1C28 va a 2.5, con U12 va va de 3.3 a 1.5, y un LED que avisa si existe 3.3. Aquí está el reductor con L1C4, con L3C17. En la fuente U7 de ese mismo circuito está uno de 3.3 con referencia a entrada 2.5, reduce a 1.25. Entonces son las fuentes de alimentación que tiene, aparte memorias, oscilador, y ese es el micromódulo. La fecha de trabajo de esto fue en el 2008.
Pasamos ahora a la figura 10B, que es el fan control, que 10A, que si regresamos, debería, según yo preparé esto para poner acá, aquí está. Si regresamos a esto, lo hacemos un poco más pequeño. El file control, esto es lo que vimos, el micromódulo J1XA1J. No entramos a control display, nomás vimos el micromódulo. Ya vimos power supply interface y ahora vamos a ver fan control. Y se conecta del cable J9, de la terminal J9, cable W5 a J5. Y aquí hay dos ventiladores, tres ventiladores, tres B1, B2, B4. Entonces, aquí ve la velocidad del ventilador con este multivibrador. Según yo es monestable, pero no le veo el tiempo de cómo se fija el tiempo de inestabilidad, que sirve para ver el funcionamiento del ventilador. J13, J23, J33, J43. Entonces tiene 4 medidores. Sí, acá tiene capacitor, pero y resistencia. Bien. Cuando Q5 se dispara, prende DS11, DS1 en serie. Este 0 en Q5 quita más 5 volts de Q6 y si da 0, da 1 a la salida de Q6 y da 0 a la salida de Q5, o sea 0 en J52. Caso contrario sale 1. Aquí debe ser distribution, hoja 3 de 4, terminal G0, este es otra G0. Y aquí en esta misma aviso entra CR11 de terminal J23, de terminal J3 CR9, y aquí está puesto el cuarto multivibrador, no están puestos el segundo y el tercero, que también entra por CR12 a punto común de indicación por J25 y display DS4, DS14. La fuente de 50 volts J52 tiene un termistor de coeficiente de temperatura positivo como fusible, que si sube la corriente sube la resistencia, y si sube la resistencia ya no pasa, la corriente disminuye y se deja de funcionar la fuente porque no tiene corriente, tiene voltaje pero no corriente, el voltaje se baja también. Entonces trabajan como fusibles para las 4 fuentes de alimentación, para 4 fuentes de alimentación acá de los ventiladores, perdón, más que fuente de alimentación de 50 volts a los ventiladores. Entonces si sube la resistencia, el voltaje a los ventiladores baja, la fuente puede ser cualquiera. Estos 50 volts pasan a este divisor de voltaje y se comparan con esa retroalimentación con 5 volts. Y si si aquí hay 1, sigue 1, aquí da 0 y desconecta el aviso. Tiene que haber 0 acá, o sea, ser más bajo si este voltaje baja más de lo debido. Entonces aquí da 0, aquí da 1.
Entonces tiene que bajar 0, 1. Cuando tiene 1 está operando, es al revés, tiene que tener 0. Pero aquí está la referencia. Entonces tiene que tener 0 acá, 1 acá y más alto este. Es correcto. Cuando este baja, no está correcto. Lo que no está puede no estar correcto en la explicación. Entonces cuando esto da 0 se bloquea la salida. Cuando da 0, perdón, se manda un 1 de aviso. Fan foul low. Es al revés. Con 0 se manda el aviso 1 acá. Tiene que salir 1 por acá para avisar de falla, y es cuando el voltaje se reduce a menos de 50 volts. Habla de que este es un oscilador con creo que 555 y este es un monoestable, y ahora sí tiene capacitor y resistencia, y da y controla 4 ventiladores que tienen 1 o 0 según lo que entregue la salida por Q4. Normalmente un 1 por Q4 da 0 y da 1 acá. Entonces es probable que se controle con 0 y por U4 debe de tener 0, 1, 0. Bien, aquí no hay duda. 5 volts se ilumina de ese 7 cuando tiene 0 acá. Entonces tiene que tener 0 acá y 1. Lo dije al revés. Tiene que tener 0 acá para que avisar que está el ventilador. Más que falla, está el ventilador a toda velocidad. Con S1 en la ganancia de este amplificador se da distintas velocidades. La ganancia es R38 en R2 o R38 en R1 más 1, R38 en R3 más 1, cualquiera que se cierre la llave. Aquí está cerrada a lo mejor R1 y este es un seguidor y avisa un nivel acá. Y este es una especie de sumador. Cada que se cierra un 1 por acá, porque no pasa 0, sube un poco el voltaje y aumenta la velocidad de operación por la terminal control. Esto es del multiplexer. Cuando se cierra por acá solo trabaja a baja velocidad y prende este LED. Prende este LED, pero siempre y cuando esto esté cerrado. Y aquí, como sale la suma de las fallas que se tienen, si no hay señal acá es menor el voltaje, entonces prende con este voltaje de referencia, prende este LED. Suma de voltaje de enfriamiento. Cuando se excede esta referencia se dispara con positivo de S5. Acá está la referencia y aquí se va sumando voltajes. No, solo el sensor de temperatura. La suma de voltajes es en U3, 1. Acá es donde se obtiene el famoso voltaje de 496 en toda la trayectoria, con 5 volts y un Zener de referencia y un separador alimentan ese voltaje. Un Zener de precisión, de voltaje de referencia de precisión. Entonces, esta es figura 10b.
Figura 10C es muestreo de potencia. Se atenúa el voltaje, se atenúa RF, se pasa al... Es voltaje, se muestra, se atenúa, pasa por un filtro pasabajos, pasabajos por acá, o pasabanda. Ya no es DC, es AC, porque si no, no pasa por C47. Entonces RF se rectifica en CR14, se le da un punto de operación con este divisor de voltaje 5 volts R15 R14, y la DC entra a un diferencial con el otro diodo CR14 para compensar el offset, retroalimentación negativa para ajustar la ganancia R62, R66, y sale el muestreo de la potencia. No, está cortado. Sale el muestreo de la potencia por J216, pero acá el muestreo de la potencia es en un comparador. Perdón. Es en un comparador. ¿Por qué? Porque no, otra vez, sí tiene retroalimentación negativa, sí sale analógico, y la ganancia se da con aterrizando R60, R66 o los dos, tiene tres niveles de ajuste. Entonces, detección de muestra de RF, entonces es alterna, acá pasa alterna. Y aquí terminamos la primera parte de la plática y seguiremos con sistema de control de interfase.